Xi Jinping tiene un plan sobre cómo debería funcionar el mundo y un año después de su tercer mandato como líder chino, que rompió las normas, está intensificando su presión para desafiar el liderazgo global de Estados Unidos y poner su visión en primer plano. Esa candidatura estuvo en el centro de atención como nunca antes el mes pasado en Beijing, cuando Xi Jinping, flanqueado por el presidente ruso Vladimir Putin, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y unas 2 docenas de altos dignatarios de todo el mundo, elogiaron a China como el único país capaz de navegar los desafíos del siglo XXI. Hola, mi nombre es Máximo Martínez. Aquí les presento a China y su nuevo orden mundial. Cambios del mundo, de nuestros tiempos y de importancia histórica se están desarrollando como nunca antes, dijo Xi Jinping a su audiencia en el Foro de la Franja y la Ruta. Dijo que China haría esfuerzos incansables para lograr la modernización de todos los países y trabajar para construir un futuro compartido para la humanidad. La visión de Xi Jinping, aunque envuelta en un lenguaje abstracto, resume el impulso emergente del Partido Comunista Chino para remodelar un sistema internacional que considera injustamente favorecido por Estados Unidos y sus aliados. Considerado como un rival por esos países a medida que se vuelve cada vez más asertivo y autoritario, Beijing ha llegado a creer que ahora es el momento de cambiar ese sistema y el equilibrio global de poder para asegurar el ascenso de China y rechazar los esfuerzos para contrarrestarlo. En los últimos meses, Beijing ha promovido su modelo alternativo a través de importantes documentos políticos y nuevas iniciativas globales, así como discursos, reuniones diplomáticas, foros y encuentros internacionales grandes y pequeños, en su objetivo de ganar apoyo en todo el mundo. Para muchos observadores, esta campaña ha generado preocupación de que un mundo modelado según las reglas de Beijing sea también un mundo en el que características de su gobierno autocrático y de mano de hierro, como una fuerte vigilancia, censura y represión política, podrían convertirse en prácticas globalmente aceptadas. Pero el impulso de China se produce cuando las guerras estadounidenses en el extranjero, la inestabilidad de la política exterior entre elecciones y la profunda polarización política han intensificado las dudas sobre el liderazgo global de Estados Unidos. Mientras tanto, cuestiones apremiantes como el cambio climático, la guerra de Rusia en Ucrania y el ataque de Israel a Gaza han agudizado el debate sobre si Occidente está adoptando el enfoque correcto para responder. Todo esto coincide con los llamados de larga data de países de todo el mundo en desarrollo a favor de un sistema internacional en el que tengan más voz. Muchos de esos países han mejorado sustancialmente sus vínculos económicos con Beijing durante el gobierno de Xi Jinping, incluso durante una década de su campaña de construcción de infraestructura global de hasta $1 billón que los líderes se reunieron para celebrar el mes pasado en la capital china. Queda por ver cuántos acogerían con agrado un futuro que se ajuste a la visión del mundo de China, pero el claro impulso de Xi Jinping para amplificar su mensaje en medio de un periodo de tensiones implacables con Washington eleva lo que está en juego en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y como lo deja claro la procesión de líderes mundiales que han visitado Beijing en los últimos meses, incluso para la reunión de Xi Jinping el mes pasado. Si bien muchas naciones pueden ser escépticas ante un orden mundial propuesto por la autocrática China, otras están escuchando. Futuro compartido. Un documento de política de más de 13.000 palabras publicado por Beijing en septiembre describe la visión de China para la gobernanza global e identifica lo que considera la fuente de los desafíos globales actuales. Las acciones hegemónicas, abusivas y agresivas de algunos países contra otros, están causando un gran daño y poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo global. Según el documento, bajo la Comunidad Global de Futuro Compartido de Xi Jinping, se prioriza el desarrollo económico y la estabilidad, ya que los países se tratan entre sí como iguales para trabajar juntos por la prosperidad común. En ese futuro, también estarían libres de políticas de bloque, competencia ideológica y alianzas militares,
y de ser considerados responsables de defender los valores universales definidos por un puñado de países occidentales, dice el documento. Lo que los chinos están diciendo es, vive y deja vivir. Puede que no te guste la política interna rusa, puede que no te guste el régimen político chino, pero si quieres seguridad, tendrás que darles el espacio para sobrevivir y prosperar. También, dijo Jun San, director del programa de China en el Centro de Estudios Stimson Center en Washington. Esta visión se entrelaza a través de 3 nuevas iniciativas globales anunciadas por Xi Jinping en los últimos 2 años, centrándose en el desarrollo, la seguridad y la civilización. Las iniciativas reflejan algunos de los puntos de conversación de larga data de Beijing y son en gran medida escasas en detalles y ricas en retórica. Pero en conjunto, dicen los analistas, presentan un caso de que un sistema liderado por Estados Unidos ya no es adecuado para la era actual, y señalan un impulso concertado para remodelar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial defendido por ese país y otras democracias occidentales. Ese marco internacional actual fue diseñado para garantizar, al menos en teoría, que aunque los gobiernos tengan soberanía sobre sus países, también compartan reglas y principios para asegurar la paz y defender los derechos políticos y humanos básicos de sus poblaciones. China se ha beneficiado de ese orden, potenciando su economía con préstamos del Banco Mundial y ampliando oportunidades bajo la Organización Mundial del Comercio, a la que Washington respaldó que Beijing se uniera en 2001 con la esperanza de que ayudaría a liberalizar el país comunista. Poco más de 2 décadas después, Beijing está irritado. Estados Unidos y sus aliados han observado con cautela cómo Beijing no solo se ha vuelto económicamente competitivo, sino también cada vez más asertivo en el mar de China Meridional y más allá, y más represivo y autoritario en casa. Esto ha impulsado los esfuerzos de Washington por restringir el acceso de China a tecnología sensible e imponer sanciones económicas que Beijing considera acciones descaradas para reprimirla y contenerla. Estados Unidos y otras naciones han denunciado la intimidación de Beijing a la democracia autónoma de Taiwán y han tratado de exigirle responsabilidades por presuntas violaciones de derechos humanos en el Tíbet, Hong Kong y Xinjiang, según dijo el año pasado una oficina de derechos humanos de la ONU. Podrían equivaler a crímenes contra la humanidad, una acusación que Beijing niega. Por ahora, dicen los expertos, China parece enfocada en cambiar las reglas para socavar la credibilidad estadounidense para intervenir o hacer que los países rindan cuentas por cuestiones internas, ya sean conflictos civiles o violaciones de derechos humanos. El éxito en esa tarea podría tener implicaciones sobre cómo el mundo responde a cualquier posible medida futura que pueda tomar para hacerse con el control de Taiwán, la isla democrática y autónoma que afirma el Partido Comunista. Pero las acciones de China en Asia, donde su ejército se ha vuelto cada vez más asertivo, aunque denuncia la presencia militar estadounidense, sugieren a muchos observadores que Beijing sí espera dominar la región. También plantean interrogantes sobre cómo se comportaría globalmente una China más poderosa militar y económicamente si no se la controla. China, sin embargo, ha negado sus ambiciones de dominio. No existe una ley de hierro que dicte que una potencia en ascenso buscará inevitablemente la hegemonía, dijo Beijing en su documento de política de septiembre. Todo lo que hacemos tiene como objetivo brindar una vida mejor a nuestra gente y, al mismo tiempo, crear más oportunidades de desarrollo para el mundo entero. Luego, en una aparente referencia a su propia creencia, o esperanza, en la trayectoria de Estados Unidos, añadió, China comprende la lección de la historia, que la hegemonía es el preludio del declive. Esto ha sido solo una parte de China y su nuevo orden mundial. Debido a que este tema es muy complejo y tiene una enorme profundidad, es difícil resumirlo todo en un solo video. Sin embargo, espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo.